¿Qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. En la noche de hoy tengo un mensaje del Espíritu para la iglesia. Espero que lo reciban. Yo soy solamente un mensajero. Vamos a hacer una oración, elevemos juntos una oración para que el Señor se glorifique en este mensaje. ¿Le parece? Dios nuestro Padre, te damos gracias porque podemos compartir tu palabra, Señor. Soy obediente, lo he puesto en mi corazón para tu pueblo, la iglesia, y voy a compartirla. Glorifícate, Señor, en este mensaje, que tu palabra corra y sea glorificada y tu Espíritu Santo toque a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Grandes bendiciones para el pueblo de Dios en este tiempo. Déjeme decirle que estamos viviendo tiempos interesantísimos. Sí, está llegando el momento en que la iglesia ha de ser levantada a los cielos. Por el poder de Dios. Y quiero hablarles, de parte del Señor, acerca de la iglesia que ha de ser levantada. Esto está en Efesios capítulo 5. Esta palabra hace 2 días golpeó mi corazón, me impactó en el espíritu y el Señor me hizo entender algunas cosas acá. Primero para mí y para el pueblo. Y yo tengo que compartirlo. Esa es mi responsabilidad como ministro de fuego de nuestro Dios. Él es el que nos hace a nosotros ministros de fuego. Así que va el fuego del Espíritu. Y que ese fuego toque su corazón. Y usted no sea el mismo después de escuchar este mensaje. Bendito sea su nombre. Hay una porción en la Escritura, en Efesios 5, 21 al 27, y después saltamos al 32. ¿Le parece? Pues bien, la mayor parte de las predicaciones y enseñanzas que se dan acerca de este pasaje se refiere a la relación esposa y esposo. Pero hay en el caso una comparación que el Espíritu hace con la relación entre Cristo y la iglesia. Y es acerca de esta relación Cristo-la iglesia que el Señor me ha hablado y quiero compartir con usted en obediencia al Señor. Vamos a enfocarnos en la relación Cristo-la iglesia. Dice así el pasaje: sométanse unos a otros en el amor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Así como las casadas están sujetas a sus maridos, nosotros, la iglesia del Señor, debemos estar sujetos a nuestro Señor Jesucristo. No debemos andar por ahí a la libre. No, nosotros tenemos un compromiso con nuestro Señor. Llegado el día, el tiempo de Dios, nosotros vamos a contraer matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos la novia del Cordero. Sí. Y en el tiempo de la novia se reserva totalmente para el que ha de ser su esposo. En el caso nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él hasta ahora revestido de un cuerpo mortal, o sea, que fue mortal, ahora es un cuerpo inmortal. Siendo el Hijo de Dios, Él tomó nuestra naturaleza humana para llevarla a la gloria. No solamente Él, sino los que somos partes de su cuerpo. Bendito Dios. Siendo así, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, somos la novia del Cordero. Y como novia, en la cultura hebrea, la novia, después que se comprometía con el que habría de ser su marido, ella se conservaba pura para el momento de la consumación del matrimonio. Bendito Dios. En este tiempo la iglesia es la novia. Igual tiene que separarse para
su novio el que ha de ser su marido. No puede estar mirando para otro lado, es solamente para el que ha de ser su marido. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y aún siendo novia, tenemos que estar sujetos a nuestro Señor. Porque llegado el tiempo de Dios, nos uniremos en santo matrimonio por la eternidad, la iglesia y el Cordero. Oh, eso está en Apocalipsis. Lea Apocalipsis. No le tenga miedo a Apocalipsis. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La relación que hace el espíritu del matrimonio es la realidad de la relación que tenemos nosotros con nuestro Salvador, Jesucristo. Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la iglesia, no otra cabeza, Cristo el Señor. Él es nuestra autoridad, Él es nuestro Señor y debemos obedecerle. Bueno, no digo nada. Debemos estar sujetos a Cristo. Obedecerle. Y obedecer a Cristo es obedecer su palabra, porque Cristo es la palabra de Dios. A veces como que disociamos Cristo el Señor de la palabra de Dios. No puede ser. Cristo es el Verbo encarnado. Y el Verbo de Dios, la palabra de Dios, es la que nos da vida a nosotros. Sí. Por eso es que el estar sujeto a Cristo, el ser obediente a Cristo, es estar sujeto a la palabra de Dios. Que la palabra sea nuestro Señor. La palabra señoree sobre nosotros. No podemos andar a la libre, como no anda la mujer casada a la libre, separada del marido. No, debe estar sujeta a su marido. Nosotros debemos estar sujetos a la palabra de Dios. Oh, gloria, qué lindo, qué precioso. El 24 dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. Y el 25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, nuestro Señor, nuestro novio, que va a ser nuestro esposo, Él nos amó entregándose. ¿Cómo se entregó? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue llevado al madero, fue llevado a la muerte, porque de ahí Él compraría a su novia, la sacaría del pecado, la sacaría de las tinieblas en que estaba sometidas al pecado. Teníamos nosotros un Señor sobre nuestras vidas que era Satanás. Él nos había comprado, nosotros estábamos esclavos de Satanás y del pecado. Pero Cristo al venir murió en la cruz, ¿para qué? Para comprarnos. Y ahora tener nosotros a un Señor bueno, el Hijo de Dios. Así que debemos estar, Él nos amó ya, Él mostró su amor para con nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Él ya se entregó por nosotros. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Sí. El problema es que hoy en día muchos hermanos y hermanas no quieren pertenecer al Señor Jesucristo. Andan haciendo lo que les da la gana. Son dueños de sus propias vidas. Eso no debe ser así. Él es nuestro Señor. Él nos compró. Él se entregó al sufrimiento, a la muerte, en la cruz del Calvario, por nosotros. Así que todo se lo debemos a Él. Nos abrió una dimensión espiritual. Antes éramos hijos de la desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Él nos hizo hijos de Dios. Dios nos adoptó
hijos suyos, porque Él murió en la cruz del Calvario. Lavó nuestros pecados, nosotros que estábamos sucios, inmundos. Con su sangre Él nos limpió. Oh, gran amor el de Cristo. Se entregó por nosotros. Ahora bien, el mensaje viene aquí. ¿Para qué se entregó a sí mismo? ¿De qué manera? Bueno, ya lo vimos. Él se entregó, ¿para qué? ¿Para qué Él murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre? Aquí viene. Lo hizo para santificarnos, santificar a la iglesia. La iglesia era impura totalmente, pero con su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Por eso nos santifica, con su sangre lavándonos en Él, en su sangre, santificándonos. Pero no solamente nos santifica en su sangre, nos perdona, porque la limpieza con la sangre de Jesús es el perdón de Dios sobre nosotros. Sí, nos perdona. Ya no tenemos culpa delante del Señor. Pero hay algo más. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¡Ay, qué lindo! Mire, Él se entregó a sí mismo para santificarnos, habiéndonos purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso es importante que nosotros recibamos la palabra de Dios. Mire, no solamente en las predicaciones, sino meditando en la palabra, porque es a través de la palabra que vamos siendo lavados y limpiados, lavados en la palabra. Sí, el Señor nos perdona todos nuestros pecados en la sangre, pero tenemos mucha suciedad por dentro, en nuestros corazones. Y por eso es necesario que a través que nosotros nos estamos en la palabra, y la palabra se va haciendo vida en nosotros, nos vamos limpiando. Es lo que el Señor quiere, que seamos obedientes a su palabra, porque la palabra no solamente para ser escuchada, sino para ser aplicada en nuestra vida, quitando las manchas, sí, las manchas del pecado que arrastramos durante toda nuestra vida. No podemos convivir con el pecado y las cosas viejas, siendo cristianos, siendo hijos de Dios. Muchos vivimos de esa forma, desarregladamente, no obedeciendo al Señor. En este tiempo el Señor nos dice, lávense en la palabra. Ahora mire lo que dice. A fin, primero, santificarla mediante el lavamiento de la palabra. Si usted no se deja lavar en la palabra de Dios, en su vida, en su corazón, y se va despojando de toda esa suciedad que lleva del hombre viejo, de que trae usted arrastrando durante todos estos años, usted se va a quedar manchado porque no ha sido lavado en la palabra. Dios quiere que seamos lavados en la palabra de Dios. Mire lo que dice. A fin, este lavamiento y santificación es con el propósito de Dios, de Cristo, porque Él es nuestro Dios. Y Él se dio por nosotros, su novia, y seremos su esposa. Se entregó por ti y por mí, con la finalidad de presentársela a sí mismo. Mire, Él ha hecho toda esta obra con una finalidad de presentarnos a Él, presentando a la iglesia a sí mismo para el día de las bodas del Cordero. Dice, ¿qué hay en la mente y en el corazón de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios? Vernos el día que Él nos presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Oh, este es el mensaje para la iglesia. El Señor ahora está obrando poderosamente por su Espíritu, llamando a la iglesia de diversas formas. Porque aquí Él viene por nosotros, su novia. Él viene. Pero Él no va a levantar una iglesia manclenca, una iglesia manchada, una iglesia con arruga, una iglesia opaca. 3 cosas, dice, características que el Señor está obrando para que la iglesia sea presentada delante de Él. Debe ser gloriosa, debe ser sin mancha y sin arruga. Qué lindo. Sí, gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Ahora mismo la iglesia no es gloriosa. Hay que decirlo. Porque cada uno anda en lo suyo. Anda en sus propios caminos. El Señor no quiere eso. Por eso en este tiempo está enviando su palabra de diversas formas para que despertemos del sueño en que estamos. Y podamos anhelar por el Espíritu de Dios en nuestras vidas la gloria del Señor nuestro Dios en nosotros. Porque sin la gloria de Dios en nosotros, no seremos levantados para unirnos con el Señor. Dice en Isaías 60 que las tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre nosotros amanecerá el Señor. Y veremos su gloria nos revestirá y nos hará resplandecientes. Ah, qué lindo. Sí, así es. Así es. En este tiempo Dios está llamando a su pueblo, su iglesia, a usted y a mí individualmente, para que nos lavemos en la palabra, nos lavemos y saquemos todas esas manchas que tenemos, manchas del pecado y del hombre viejo. Además de eso, que busquemos su rostro para que la gloria de nuestro Dios nos revista. Si vemos la iglesia hoy en día, en algunas se ve el resplandor de la gloria del Señor, pero en forma general no la vemos. Porque cada uno quiere hacer lo suyo. No estamos sujetos a Cristo. Pero en este tiempo, permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y nos acerquemos más al Señor en oración, en ayuno. Mire, en orar en lenguas. Nos metamos en la palabra, meditemos en ella, para que ella se meta en nosotros, se haga vida en nosotros. Ese es el lavamiento. Entonces, buscando el rostro del Señor, limpios por la palabra, la gloria de Dios descenderá sobre nosotros, la iglesia. La iglesia como está no será levantada. El Señor está visitando a su pueblo en este tiempo. Hay que ser obedientes. Hermano, déjese de relajo, déjese de juegos. No mantenga una superficialidad en su relación con Dios. Deje que el Señor, nuestro Padre, le lave. Deje que Él haga su obra por el Espíritu Santo. Y asimismo, te pueda experimentar la gloria de Dios que pronto veremos en la iglesia. Sí, con poder, señales y milagros. En hombres y mujeres sencillos que buscan el rostro del Señor. El Señor no nos va a dejar decepcionados cuando estemos buscando, lavando nuestras vidas por el Espíritu Santo, siendo obediente al Señor. Él nos va a dejar desamparados. Él se va a mostrar porque nos hemos limpiado para Él. Aleluya. Bien, eso en cuanto a la iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa me acuerda de lo que dice Cantares. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Refiriéndose a la iglesia. Imponente como ejércitos en orden. Resplandeciente y esclarecida como la luna. Ah, sí. La iglesia debe que estar resplandeciente de la gloria de Dios. Esclarecida totalmente por la palabra de Dios, entendiendo la palabra del Señor.
conociendo a Dios y a Cristo a través de su palabra. Bendito su nombre. Dos cosas más para terminar. Se me fue el tiempo. Era de 15 minutos. Para terminar rapidito, sin mancha. Bueno, la mancha tiene que ver con las cosas del pecado y todo lo demás. ¿Y cómo nos quitamos la mancha? Por la palabra de Dios, el lavamiento de la palabra. Así nos vamos quitando. Pero la palabra echa vida en nosotros, en nuestros corazones, atesorándola y viviendo la palabra de Dios, siendo no oidores, sino hacedores de la palabra. Es lo que el Señor quiere. Paso al siguiente punto, que es el último. En 3 minutos quiero hacerlo. La iglesia sin arruga. ¿Qué significa las arrugas en la iglesia? Breve. La arruga nos habla de vejez. Una vida, una existencia con la vida que se va apagando. No hay esa vitalidad de la juventud. Dios quiere a su iglesia no vieja y manclenca. Dios quiere a una iglesia lozana. ¿No dice la Escritura que los viejos correrán? Tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Los viejos danzaremos delante del Señor con la fuerza de nuestro Dios, de su Espíritu y de su palabra, el poder de Dios actuando en nuestras vidas. La iglesia no puede ser vieja, tiene que ser joven como una virgen. Cristo no viene por una iglesia vieja, Él viene por una virgen, su iglesia, su novia. Él nos va a quitar todo lo malo y nos hará una virgen lozana, joven. Él no viene a casarse con una vieja, ¿no? Él viene por una virgen. Y para ello, deje que la palabra y el Espíritu operen en nosotros. Las arrugas nos hablan de la religiosidad en la que estamos viviendo. Hay muchas denominaciones que tuvieron su gloria en su momento, hace cientos de años, pero han caído en la religiosidad. Esas son denominaciones. Pero hay creyentes, incluso llenos del Espíritu Santo, que lo fue hace muchos años, llenos del Espíritu Santo, pero han caído en un desgaste y en una vejez espiritual. No oran en lenguas, no buscan el rostro del Señor, no se congregan, no tienen fuego en sus corazones como al principio, han perdido el primer amor. Esa es una iglesia arrugada, una vida arrugada, aunque tengas el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia del hablar en lenguas. Este es tiempo de renovarnos delante del Señor. Sí, Dios puede hacer el milagro en nuestras vidas, quitar nuestras arrugas, porque Él no quiere una iglesia envejecida, muerta casi, anquilosada. Él quiere una virgen a su lado. Deje que el Espíritu Santo haga sobre nosotros, porque es el Espíritu Santo el que está obrando en nosotros, porque el Espíritu Santo es el Señor y es el que va a presentarnos delante de nuestro novio para esperar las bodas del Cordero en el tiempo determinado por Dios. Que el Señor me les bendiga y obedezca la palabra que hoy usted ha recibido. Bendiciones.